el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Celebramos el cuarto domingo de Adviento. Nos acercamos cada vez más a la celebración de la Pascua. Aquí al lado, por si acaso alguien se hace la pregunta, tengo un libro que utilizamos una vez al año en la iglesia, se llama el libro de los elegidos, es decir, el libro donde están los nombres de aquellos que han sido elegidos para ser bautizados en la Pascua. Y en general, de bautismo de adultos. Vamos ahora a reconocer que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente mediante sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería perseverar su santuario. Pero aquellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios, destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente. Así habla Ciro, el rey de Persia. El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Que se me pegue la lengua
los canales de Babilonia. Nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar. Nuestros opresores, a divertirlos, cántenos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos da la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras para que a nadie pueda presumir. Porque somos hechura de Dios, creados por medio de Jesucristo, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Tanto amó Dios al mundo, que le dio su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él.
El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz para que el que vea sus obras sepa que están hechas según Dios. Palabra del Señor. Cuando estaba repasando lo que les iba a decir hoy, caí en la cuenta que hay una cantidad de detallitos aquí en lo que tengo escrito que mejor voy a ir paso por paso. Primero que todo, el Evangelio de hoy, no solo el Evangelio, sino también la segunda lectura y la lectura del Antiguo Testamento, nos están hablando a nosotros del amor de Dios sin límites. Un amor único. Un amor como ese no existe otro. Es inútil que busquemos. Y el Evangelio de hoy tiene una de esas frases tremendas de la realidad de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que se salven. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. El Hijo es el regalo de Dios Padre a cada uno de nosotros, para que nosotros, conociendo al Padre por medio del amor que nos revela Jesús, podamos llegar a la salvación eterna. Por otro lado, San Pablo en la carta a los Romanos dice: el que no escatimó, el que no ahorró a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar absolutamente todo juntamente con el Hijo? Este primer puntico, yo creo que es muy importante que lo tengamos siempre presente, porque nos ayuda a recordar quiénes somos y quién es el que nos ama y por qué nos ama. Es muy importante que caigamos en la cuenta de eso. Somos amados por Dios. Y la Sagrada Escritura es sumamente clara en el Antiguo Testamento. Dios nos amó desde toda la eternidad. O como diría un santo moderno, Carlo Acutis, este muchacho de 15 años que fue beatificado en octubre pasado, el 10 de octubre pasado, desde toda la eternidad nos están esperando en el cielo. Muy importante caer en la cuenta de esto. Sobre todo que hay que caer en la cuenta de otra cosa, que la Sagrada Escritura dice: Dios no se arrepiente de sus dones, Dios no se arrepiente de su amor, Dios no se arrepiente de habernos salvado, Dios no se arrepiente de haberse sacrificado por nosotros, Dios no se arrepiente de haberse hecho hombre para que podamos conocer el amor del Padre, no. Porque Dios es uno, porque Dios es honesto, porque Dios es sincero y muy especialmente porque Dios cumple sus promesas. Desde la primera parte del libro del Génesis, desde esa primera página del libro del Génesis en la creación, aparece el hombre como creado por amor de Dios. Más aún, aparece como creado a imagen del amor. En otras palabras, cuando dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, significa que fuimos creados para amar, con la capacidad de amar, y para que únicamente mediante el amor podamos realizarnos totalmente. A todos nos gusta que nos quieran.
Pero es importante caer en la cuenta de esto. Si nosotros queremos ser amados, tenemos que amar, tenemos que corresponder. En la última cena, Dios muestra su amor por sus discípulos, pero no con la finalidad de que ese amor se quede únicamente ahí, sino de que los discípulos a la vez puedan compartir, puedan transmitir ese amor, de tal manera que el amor de Dios se pueda extender en el universo. Cuando el Señor nos une a todos en su cuerpo y en su sangre, nos está diciendo, cada vez que hagan esto lo hacen en conmemoración mía, lo hacen en nombre mío, lo reviven ustedes. Reviven este amor que en este momento les estoy demostrando. Y ahí es donde nosotros nos insertamos como iglesia, en la continuidad, en la continuación del amor de Dios por cada uno de nosotros. El Evangelio de hoy nos presenta a nosotros la importancia de la apertura del corazón. En otras palabras, dejar que el corazón se enamore. Estar nosotros de tal forma con una actitud positiva ante Dios, que entrando en comunicación con Él y en conocimiento de Él, cada vez nos enamoremos, nos apeguemos más a este Dios, de tal manera que Él se convierta en el único sentido de nuestra vida, en el centro de toda nuestra existencia. Pero hay que abrir el corazón, acuérdense lo que decimos en la vida ordinaria, no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Qué pasó? Y ponemos otra vez como ejemplo a los pobres fariseos de aquel tiempo de Jesús. ¿Qué pasó con los fariseos y los escribas y muchos de los judíos de aquel tiempo? No quisieron escuchar, no quisieron abrir el corazón. Por los motivos que fueran, no entremos ahora a analizar eso, pero no quisieron abrir el corazón. Únicamente porque había alguien que los iba a suplantar. Por otro lado, hay mucha gente a la que le encanta la penumbra, sino la oscuridad directamente. ¿Por qué? Porque no quiere que se vean sus verdaderos colores. Todos los gatos son pardos. Es en la oscuridad, todos somos iguales. Ahí en el montón, la montonera. El Señor no nos creó para eso. El Señor nos creó para que descollemos y seamos excelentes en el amor. Acuérdense que decían de los primeros cristianos, miren cómo se aman. Por eso lo reconocían, por la manera como se amaban y por la manera como demostraban ante el mundo que eran amados por Dios. Entonces, Jesús está ahí a nuestra disposición. Tenemos que abrir la ventana para que el Señor pueda entrar. O como repitiendo aquello que San Juan 23 dijo al principio en la inauguración del concilio, abramos la ventana para que entre aire fresco a la iglesia. Abramos nuestro corazón para que este soplo del Espíritu Santo pueda entrar en nosotros y nos pueda transformar definitivamente. Dios nos prueba y nos cuestiona y nos coloca la vida a veces de una forma difícil. ¿Por qué? Porque Él quiere saber hasta dónde llega nuestro amor. Dios no vino a condenar, Dios vino a salvarnos. Y cuando Dios nos pone una prueba no es porque quiera nuestro mal, no. Es porque quiere probar nuestra fidelidad. Porque en el sufrimiento es donde se muestra la fidelidad, no en la
paz y en la tranquilidad y en la bonanza. No, ahí es muy fácil amar. Cuando estamos metidos en el problema, ahí es donde nosotros tenemos que probar al mundo y a nosotros mismos que realmente amamos a Dios. Se los he dicho muchas veces y se lo repito hoy. Dios quiere nuestra colaboración. La salvación es un regalo, pero Dios quiere que abramos ese regalo y nos gocemos el regalo. Dios no obliga a nadie a salvarse, a nadie, porque a nadie pueden obligar a amar. La pregunta con respecto a la salvación es siempre esta, que es la que nos hace Dios. Yo te amo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu respuesta? No por ser fatalista, ni por ser negativo. Bueno, el que crea que esto es negativo es porque tiene algo allá en la conciencia que le está diciendo que las cosas no están bien. Queramos o no, nos tendremos que encontrar con Jesús para dar cuenta del amor. Acuérdense lo que dice San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida vamos a ser juzgados sobre el amor. No nos van a preguntar cuántas novenas hicimos, no. No nos van a preguntar si fuimos muy populares, no. Nos van a preguntar cómo amamos. Ese va a ser el examen, va a ser sobre el amor, Y tenemos que tener en cuenta en la vida siempre aquello de Mateo en el capítulo 25, cuando se habla de aquel juicio final que nosotros llamamos, cuando el Señor dice a aquellos que fueron buenos llamaron a sus hermanos, lo que hicieron con uno de estos mis hermanos pequeños, conmigo lo hicieron. O si no queremos ir a juicio final, si a alguien le da mucho miedo eso, vayamos a la conversión de Pablo. ¿Cómo es la conversión de Pablo? La conversión de Pablo comienza por una pregunta del Señor. Pablo, ¿por qué me persigues? Y a la pregunta de Pablo, ¿quién eres, Señor? El Señor contesta, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Jesús se identifica totalmente con nosotros. ¿Somos nosotros capaces de identificarnos con Él? La respuesta es, todo depende del amor. Reclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Reconociéndonos necesitados de las gracias de Dios, elevemos nuestras súplicas al Padre común, para que la Iglesia irradie continuamente la alegría del Evangelio, roguemos al Señor.
Para que crezca en el mundo el respeto mutuo y la unidad, roguemos al Señor. Para que cuantos padecen enfermedad y dolor levanten sus ojos a la cruz de Cristo, para que Él alivie sus padecimientos, roguemos al Señor. Para que nuestra comunidad de fe sea fuente de alegría y apoyo a los más necesitados, roguemos al Señor. Para que las almas de los fieles difuntos, especialmente los difuntos de nuestra parroquia, descansen en paz, roguemos al Señor. Para que la gracia de esta semana sea manantial inagotable de amor, roguemos al Señor. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, roguemos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias y te alabamos por el don de tu Hijo, a quien movido por amor nos enviaste para salvarnos. Aumenta nuestra fe y condúcenos a la alegría de la unión eterna contigo. Por Cristo nuestro Señor. Señor, tú que brillas en las tinieblas, danos tu luz. Señor, tú que brillas en las tinieblas, danos tu luz. Mi corazón está sangrando, me siento lejos, lejos de ti. La vida es triste si tú nos dejas, si tú nos dejas solo sin luz. Señor, tú que brillas en las tinieblas, danos tu luz. Señor, tú que brillas en las tinieblas, danos tu luz. Oremos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Omnipotente. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por enemistades y discordias, tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones de la humanidad para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio, la venganza dé paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria.
A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores y el camino que nos conduce a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión del Espíritu Santo, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelvas. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos tu Espíritu que haga desaparecer toda enemistad. Que este Espíritu haga de tu Iglesia un signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Myron, con todos los obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con tus apóstoles y todos los santos, y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de un mismo Padre que nos da la vida eterna, dirijámonos a Dios diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, y has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Dios nuestro, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos pensar siempre lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden retirarse en paz para predicar el Evangelio con sus vidas. Que tengan feliz día. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién puedo temer?
quien